En principio, la ley de Biot-Savart permite calcular el campo magnético de cualquier tipo de sistema que transporte una distribución de corriente filiforme. En la práctica, muchas veces se torna difícil utilizar esta ley para calcular el campo magnético producido por configuraciones muy simples como conductores rectos, solenoides o toroides. Existe para estas configuraciones sencillas de corriente y que poseen un alto grado de simetría un método de cálculo realmente simple y elegante: la ley de Ampère. Como sabemos, la ley de Biot-Savart se puede describir de la siguiente manera. Y para calcular el campo total asociado a la corriente, se integra sobre toda la curva donde reside la corriente, quedando esta expresión. Y esta es la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es entonces el análogo magnetostático de la ley de Coulomb para la electrostática. Recordemos que para la electrostática, la ley de Coulomb y la definición de campo eléctrico nos dice que el campo eléctrico producido por una carga puntual se puede expresar como Q entre 4pi epsilon sub 0 por el vector unitario R entre el módulo del R al cuadrado. Y esta es la ley básica de la electrostática. Esto es esencialmente la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb complementada con el principio de superposición da origen a dos leyes muy importantes que son la ley de Gauss, que equivale a decir que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada en dicha superficie dividida por epsilon sub 0. Esta ecuación nos describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. Recordemos que a partir de la ley de Coulomb teníamos el siguiente esquema. De una carga puntual positiva emanan líneas de campo eléctrico. Si la carga es negativa, convergen líneas de campo eléctrico. Es decir, que dentro de este esquema, las cargas eléctricas actúan como fuentes o sumideros de líneas de campo eléctrico, dependiendo del tipo de carga eléctrica, y que no es otra cosa que decir que cargas del mismo signo se repelen y de distinto se atraen. Es por esto que el flujo de ellas a través de una superficie me habla de cuánta carga está encerrada dentro de esa superficie. Y la ley que establece que el campo electrostático es conservativo. Como se ha estudiado antes, en un campo eléctrico no se realiza ningún trabajo cuando una carga se mueve a través de cualquier trayectoria cerrada, volviendo de nuevo a su punto de partida. Esto se debe a que el campo eléctrico es conservativo. Por lo tanto, cuando se parte de un punto y se sigue cualquier trayectoria volviendo a ese mismo punto, la variación en el potencial eléctrico es siempre cero. Por consiguiente, la integral de línea a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. Es decir, que el campo electrostático tiene circulación nula. Esta es una propiedad fundamental de los campos eléctricos. Recíprocamente, si conozco el flujo del campo eléctrico y conozco la circulación del campo eléctrico a través de cualquier superficie y curva cerrada, esto sería análogo a conocer el campo eléctrico en cualquier región del espacio. Entonces la ley de Coulomb más el principio de superposición equivale a estas dos leyes. La razón es que se puede probar en matemáticas que el conocer un campo vectorial equivale a conocer el flujo de ese campo vectorial a través de toda superficie cerrada y conocer la circulación de ese campo vectorial a través de cualquier curva cerrada. Este resultado matemático lo vamos a aprovechar para ver cuál es la conexión de la ley de Biot-Savart con la ley de Ampère. Entonces tenemos que la ley de Biot-Savart me dice cómo calcular el campo magnetostático producido por una corriente filiforme en cualquier punto del espacio.
Y esto da cabida a preguntarse, así como se hizo con la ley de Coulomb en electrostática, ¿cuál es el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada? ¿Y cuánto vale la circulación del campo magnético a través de cualquier curva cerrada? Entonces veamos lo primero. A partir de la ley de Biot-Savart, se prueba que el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a cero. Si la comparamos con la ley de Gauss, lo que nos está diciendo es que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen. No hay cargas magnéticas o, como se denomina generalmente en la jerga física, que no hay monopolos magnéticos. Esto no quiere decir que no hay objetos que puedan crear campos magnéticos, ya que eso es lo que hacen los imanes. La cuestión es que el hecho de que para el campo magnético se cumpla siempre esta condición, lo que nos está diciendo es que no existe tal cosa de fuentes o sumideros de líneas de campo magnético. Dicho de otra manera, que las líneas de campo magnético son obligatoriamente cerradas y no hay cargas magnéticas de las cuales emanen líneas de campo magnético, así como tampoco hay cargas magnéticas en donde mueran o converjan líneas de campo magnético. Por ejemplo, si intentamos partir un imán en dos, queriendo separarlos en dos monopolos, el campo se cierra en la zona que se ha cortado, devolviendo dos imanes con dos polos cada uno. En resumen, esta ley lo que nos dice es que en nuestro mundo los monopolos magnéticos son imposibles y se puede comprobar a partir de la ley de Biot-Savart. Una vez entendido que el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada siempre es cero, veamos cuánto vale la circulación del campo magnético a través de cualquier curva cerrada, la cual también se puede probar a partir de la ley de Biot-Savart. La repetición de la experiencia de Ørsted, con la ayuda de limaduras de hierro dispuestas sobre una cartulina perpendicular a un hilo conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica, puso de manifiesto una estructura de líneas de fuerza del campo magnético formado por líneas circulares concéntricas que rodean al hilo conductor. Ampère logró demostrar que la circulación del campo magnético es diferente de cero, y que como el campo es constante en cada circunferencia, se puede calcular fácilmente mediante la integral de línea a lo largo de cada una. Así que si descomponemos una trayectoria cerrada en infinitos elementos y realizamos la suma integral de los productos escalares de la inducción magnética B y cada elemento de longitud L de la trayectoria, el resultado es proporcional al producto de la constante de permeabilidad magnética μ0 por la intensidad de corriente I que atraviesa la superficie de un conductor encerrado por el contorno del campo magnético. Este resultado es el mismo para cualquier circunferencia alrededor del conductor y por esta razón para cualquier trayectoria alrededor del alambre. Para visualizarlo mejor, imaginemos un alambre rectilíneo de longitud infinita por el cual circula una corriente continua I. Como las líneas de los campos magnéticos son cerradas, la corriente continua en el alambre rectilíneo crea circunferencias de campo magnético constante. Pero ¿cómo se logra establecer el sentido que tiene este campo magnético? Pues bien, este conductor con corriente genera un campo magnético. Y para representar ese campo magnético, vamos a colocar una línea, llamada línea de inducción. Para conocer la dirección de ese campo magnético, se utiliza una regla muy sencilla, que es la regla de la mano derecha. Colocamos el dedo pulgar en la dirección de la corriente
y lo único que tenemos que hacer es girar en el sentido donde cierran los dedos restantes. Si colocamos la dirección de la corriente hacia arriba, girará en este sentido. Y si la corriente va hacia abajo, lo hará en este otro sentido. Para visualizar mejor este hecho, representaremos gráficamente en dos dimensiones. Tomamos el pulgar derecho y lo colocamos saliendo de la página. Como va hacia afuera y perpendicular al plano de la página, lo representamos como un punto. Ahora, para dibujar las líneas de inducción magnética, damos los dedos restantes señalándonos la dirección en sentido antihorario. Y como el vector del campo magnético es tangencial, se dibuja así. ¿Qué pasaría si la corriente que pasa por el conductor, en vez de ir hacia afuera, va hacia adentro? En este caso, colocamos nuevamente nuestro dedo pulgar, pero esta vez indicando hacia adentro y lo representamos como una cruz. Giramos los dedos restantes y obtenemos el sentido de giro. En este caso es sentido horario. Y dibujamos el vector campo magnético, el cual tiene ahora esta dirección. Ya sabemos cómo es el sentido del campo, pero ¿cuánto vale el módulo de ese campo? Como el campo magnético lo genera la corriente, Ampère descubrió que al aumentar la intensidad de la corriente, el campo magnético B era mayor, mientras que al disminuirla, el campo magnético B era menor, donde concluyó que el módulo de la inducción magnética B es directamente proporcional a la corriente que circula por el alambre conductor. También observó que al alejarse del alambre conductor, con la misma intensidad de corriente, el campo disminuía y al acercarse aumentaba, concluyendo que el módulo de la inducción magnética B es inversamente proporcional a la distancia R entre el alambre y el punto P donde se desea determinar. Para expresarla como una igualdad, debemos de agregarle una constante de proporcionalidad que llamaremos K, quedando la expresión así. Siendo K una constante de proporcionalidad que por conveniencia se expresa en función de otra constante de manera siguiente: K igual a mu sub 0 entre 2pi, en la cual mu sub 0 recibe el nombre de constante de permeabilidad. Reemplazando, se obtiene la relación entre el campo magnético y la corriente que pasa por un conductor rectilíneo, donde B es igual a mu sub 0 por I entre 2pi r, donde I es la corriente que pasa por el conductor, R es la distancia radial del centro del conductor al punto donde se desea calcular el campo, y mu sub 0 es la constante de permeabilidad en el vacío y tiene un valor de mu sub 0 igual a 4pi por 10 a la menos 7. Como ya hemos visto, la ley de Gauss se utiliza para calcular campos eléctricos debido a que la integral de flujo de campo eléctrico de una superficie cerrada depende del valor de la carga encerrada. Pero esta ley no la podemos emplear para calcular el campo magnético debido a que no podemos realizar una integral de flujo de campo magnético en una superficie cerrada, ya que siempre es cero la integral de flujo. Entonces, con lo que se trabaja es con una integral de línea. Ampère tomó un alambre rectilíneo por el cual circula una corriente eléctrica I hacia afuera de la pantalla, para evaluar la integral de línea del campo magnético en una trayectoria cerrada circular de radio R alrededor de un alambre. Para visualizar mejor, veamos la corriente del conductor saliendo de la pantalla. Alrededor del alambre dibujamos una trayectoria simétrica, en este caso una circunferencia. A este camino lo dividió en pequeños segmentos dl, que son tangenciales a la línea de campo
que pasa por el punto a través de toda la trayectoria cerrada. Ahora tomamos uno de estos diferenciales de línea y evaluamos el campo magnético en ese punto producido por ese alambre, el cual es un alambre recto. Como sabemos, de forma general, todos los puntos sobre la línea del campo magnético de este alambre, como es un alambre de longitud infinita, va a ser igual a la expresión de campo magnético para un conductor rectilíneo, que es igual a μ sub 0 por la corriente que transporta dividido por 2 veces pi por r, donde r es la distancia desde el alambre hasta el punto donde estamos calculando el campo magnético. Como la dirección de la corriente es saliente de la pantalla, mediante la regla de la mano derecha ya explicada, obtenemos el sentido del campo en la dirección antihoraria, y que tiene el mismo sentido y dirección del vector dl, en cualquier punto de la trayectoria cerrada. De modo tal que se pueda multiplicar a cada tramo por la componente paralela del campo magnético y obtener la integral de línea de la trayectoria cerrada. En consecuencia, el producto escalar del vector campo magnético por el vector de longitud es b por dl por el coseno de θ. Como los vectores b y dl son paralelos, el ángulo θ entre ellos es 0. Por lo tanto, coseno de θ es igual a 1 y la expresión nos queda como b por dl. Como el valor del campo magnético es constante a una distancia r, se tiene que el campo sale de la integral, quedando b por la integral cerrada de dl. Pero sabemos que el campo magnético en un conductor rectilíneo es igual a μ sub 0 por la corriente entre 2πr. Por otra parte, tenemos que la integración de la trayectoria de todos los dl corresponde a la longitud de la circunferencia, que es 2πr, y por lo tanto nos quedaría que la integral de dl es igual a 2πr. Sustituyendo en la ecuación, tenemos que la integral de circulación de b por dl es igual a μ sub 0 por i entre 2πr por 2πr. Podemos eliminar el 2πr que está en el numerador con el 2πr que está en el denominador, y observamos que la integral de campo magnético de líneas a través de una trayectoria cerrada es igual a μ sub 0 por la corriente I. Esta expresión se obtuvo de un alambre rectilíneo que transporta una corriente mediante una trayectoria circular. Sin embargo, esta expresión es válida para cualquier tipo de trayectoria o camino que consideremos, ya que lo podemos descomponer siempre en una suma infinitesimal de arcos y rectas radiales infinitesimales. Y válida para cualquier campo magnético, pero dentro del ámbito de la magnetostática, es decir, cuando se tratan de corrientes estacionarias y con campos electromagnéticos que no dependen del tiempo. Cuando varía con el tiempo, la ley de Ampère debe ser corregida por otra ley que se conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Válida también para cualquier cantidad de conductores con corrientes encerrados en la trayectoria de integración. Entonces, de manera general, lo que nos queda es que la integral de campo a través de una trayectoria cerrada es igual a μ sub 0 por la corriente neta que se encierra en esa trayectoria. Y esta ecuación constituye la ley de Ampère para trayectorias cerradas alrededor de uno o más alambres conductores de corriente eléctrica, cuyo resultado es independiente del radio, siendo I la intensidad de la corriente a través del área limitada por la trayectoria cerrada. Un análisis matemático más general permite demostrar que cualquier campo magnético que se obtenga a partir de la ley de Biot-Savart debe cumplir también la ley de Ampère. La ley de Biot-Savart y la ley de Ampère son equivalentes en el mismo sentido que la ley de Coulomb y la ley de Gauss son equivalentes. De la misma forma que la ley de Gauss
se puede utilizar para obtener el campo eléctrico producido por cierto tipo de distribuciones de carga que posean un alto grado de simetría, la ley de Ampère también puede usarse para determinar el campo magnético producido por corrientes eléctricas estacionarias que tengan la simetría apropiada. Pero la analogía entre la ley de Gauss y la ley de Ampère no es completa. Es esencial tener siempre presente que la ley de Ampère contiene una integral de línea a lo largo de un camino cerrado, mientras que la ley de Gauss contiene una integral muy diferente, una integral de superficie extendida a una superficie cerrada. Por tanto, los campos magnéticos estáticos son bastante diferentes de los campos eléctricos estáticos, y a su vez ambos presentan una dificultad muy similar, que es la evaluación de la integral. Por consiguiente, solo para los casos en que exista suficiente simetría para evaluar la integral se puede utilizar. De aquí que su aplicación sea muy limitada. Esto no significa que la ley de Ampère no se pueda aplicar en todos los casos, sino que simplemente es muy difícil evaluar la integral. La ley de Ampère es muy importante para la física, ya que forma parte de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Nos proporciona no solo una herramienta para calcular el campo magnético en situaciones de alta simetría, sino también información acerca de cuáles son las verdaderas fuentes del campo magnético y del carácter no conservativo del mismo. Cuando Maxwell se sentó a forjar una teoría sencilla y coherente del electromagnetismo, comenzó con el concepto intuitivo de Faraday sobre las líneas de fuerza, con las leyes del flujo eléctrico y magnético de Gauss, y con la genial idea de Ampère de que todo el magnetismo era eléctrico en su origen. Naturalmente, esas ideas tenían que ser expresadas matemáticamente. La integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a μ sub 0 multiplicado por la intensidad de la corriente eléctrica neta que pasa por dicha trayectoria. Sin embargo, en los campos eléctricos, la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es siempre cero. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta en el interior dividido por epsilon sub 0. Sin embargo, el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. Y estas son las ecuaciones fundamentales de los campos eléctricos y magnéticos constantes. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.